Bien, el saludo a los chicos, a todos, a Nevilea, Nicola, Maite, a todos que se dan su tiempo, ¿ya? Por estar acá. Lo que queremos hacer en esta reunión va a ser garantizar más que nada las preguntas. A veces, durante las horas que nos toca en el lunes, como que ocurren diversas cuestiones que no permiten garantizar el tema y además uno está más pensando en el tiempo, ¿no? En que ya se acaba la hora y tengo que correr, ¿no? Entonces creo que si de esta manera trabajamos al menos cuando se pueda, lo vamos a hacer con un tiempo más tranquilo y pensando más que nada en comprender el texto y no tanto en correr y en avanzar, ¿no? En los temas. Eh, Solamente a manera de complemento, mira, voy a compartir una vez el material que hemos tenido el lunes, ¿no es cierto? Que es este material. Hola a todos, hola Eleno, Jordan, Francio, Samara, Melanie, Fiorella, Eliana, Cassandra, Fidel, Maite, Yamile, todos, Kenneth, Brandon, Fidel, Santa María Belén, Samaría, Fidel. Miren, acá está, ¿ya? Vamos a hacerlo bien calmado, con tranquilidad, con calma, ¿no? No sé si el lunes te puse el videíto sobre la Fundación de Brasilia. Te puse, dime con sinceridad, ¿te puse el videito sobre la Fundación de Brasilia? No, no lo puse, ya. Hablamos del positivismo, ¿no? Hablamos del positivismo, hablamos de Comte, ya. Entonces, quiero hablar un poco más de él, ¿ya? Porque creo que la vez pasada nos centramos más en Hegel y en Marx, ¿no? ¿No es cierto? Creo que más el día lunes hablamos de Hegel y Marx, y como que a Comte no lo mencionamos mucho. Ya, entonces vamos a hacer el Comte primero, ya con calma, como si no hemos dicho nada, vamos a decirlo así, ¿ya? Como si Comte fuera un tema totalmente nuevo para nosotros, ¿te parece o no? Ya, así lo vamos a tratar, ¿ya? Lo bueno de estar ahora es que tengo la libertad del tiempo, ojalá, pero lo voy a hacer lo más puntual, no te preocupes. ¿Tú te acuerdas que había un señor llamado Immanuel Kant? Mira, mira por dónde voy a ir, ¿ya? Kant, ¿ya? Entonces, el señor Kant, como lo sabes, es un filósofo que hace una distinción entre dos cosas, ¿no? Fenómeno, entre fenómeno y cosa en sí que le llama noumeno, ¿no es cierto? Ya, entonces, como sabes, porque eso sí debes de saber, Kant considera que lo que el hombre puede conocer es únicamente lo que nos proporcionan los sentidos, ¿ya? Mira a tu alrededor y todo lo que puedes captar mediante tu vista, mediante tu oído, mediante tu tacto, es lo único que puedes conocer. Entonces, esta realidad empírica, y se llama realidad empírica porque es una realidad que captamos con los sentidos, es el conjunto de fenómenos que se presentan ante nosotros. Por ejemplo, ante mí se presenta la pizarra que está atrás de mí, de color verde, se presenta mi voz, se presenta mi polo que es de medio azul, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, todo lo que yo puedo ver es el campo fenoménico, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, entonces, el conocimiento está limitado a los sentidos. Pero este fenómeno, afirma Kant, está organizado por la razón. Entonces, lo que vemos se presenta en un espacio y en un tiempo. De tal manera que el espacio y el tiempo son leyes, condiciones que organizan lo que veo. ¿De acuerdo? Organizan lo que yo puedo captar. Entonces, Kant concluye que la razón está limitada a los datos de la experiencia. Yo me acuerdo que cuando hablé de Kant, yo te puse el ejemplo, eso sí me acuerdo, de la cámara de fotos del celular, ¿no es cierto? Yo lo dije, eso sí me acuerdo muy bien. Y yo te dije que si Kant estuviera vivo, él hubiese dicho que la forma de conocer del hombre es muy similar a la cámara de fotografías. Tú sabes que la cámara de fotos tiene una cantidad de megapíxeles, ¿cierto? Digamos, mi cámara tiene 13 megapíxeles. De tal manera que todas las fotografías que yo tome se van a presentar en 13 megapíxeles. Para que tenga fotos acá, obviamente tengo que tomar la foto, ¿cierto? Pero la imagen resultante, la fotografía, se presenta en 13 megapíxeles debido a la configuración que tiene la cámara. Configuración que obviamente la cámara tiene antes de tomar la fotografía. ¿No es cierto o no? Entonces, más o menos así trabajan los seres humanos, diría Kant.
Los seres humanos, antes de observar, tenemos ya ciertas condiciones que él llama a priori. ¿Y por qué las llama así? Porque son condiciones anteriores a la experiencia. Antes de ver, antes de escuchar, antes de tocar, el hombre tiene ciertas condiciones. ¿Cómo qué condiciones? El espacio y tiempo. ¿Está bien? De tal manera que para que yo tenga imágenes en mi cabeza, obviamente necesito de ver, de tocar, es decir, necesito de la información de los sentidos. Pero esto que veo, que es la información sensorial, se presenta en un espacio, en un tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo son las maneras por las que la razón presenta los objetos de la experiencia, o sea, las cosas que podemos ver. Por ejemplo, que veo un mueble, acá tengo un sofá, acá tengo una mesa, un armario, acá tengo una biblioteca, acá tengo una silla, acá tengo una pizarra. Entonces, todo lo que veo se presenta en un espacio y un tiempo. Entonces, como que el conocimiento humano está limitado a eso. Por tanto, sostiene Kant, concluye que jamás de los jamases conoceremos las cosas en sí mismas, el mundo como es realmente, el mundo en sí, dice Kant. De tal manera, Kant, en un libro llamado La crítica de la razón pura, Kant hace una pregunta muy importante, ¿ya? Una pregunta fundamental. Y lo vamos a poner, me gusta ponerlo así completo con Word, con todo, ¿ya? No te preocupes. Entonces, yo te estaba hablando de Kant porque para entender a Kant es importante entender a Kant. Si no se entiende Kant, entonces no pasa nada, ¿ya? Entonces, Kant escribe un libro llamado La crítica de la razón pura, ¿ya? Kant es un señor ilustrado que admiraba bastante a Isaac Newton, ¿ya? A Isaac Newton. ¿De acuerdo? ¿Sabes quién es él, no? Entonces, Kant en el siglo XVIII, él hace una pregunta, pues, él comienza a interrogarse. Él comienza a decir, ¿cómo ha sido posible o cómo es posible la ciencia? O sea, la ciencia de Newton, obviamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible la ciencia? Y también se hace otra pregunta. ¿La metafísica es posible que sea ciencia? ¿Y sabes por qué hace la segunda pregunta? Porque Kant se había dado cuenta de Descartes. ¿Te acuerdas que Descartes decía que la metafísica es la raíz del árbol de las ciencias? Entonces, Kant se pregunta, ¿por qué la metafísica, que es la madre de todas las ciencias, y es bien antigua, se remonta desde el Aristóteles, jamás la metafísica ha podido constituirse como una ciencia rigurosa? Nunca. En cambio, la física, que viene desde Galileo hasta Newton, en más o menos 150 años, ha logrado convertirse en una ciencia muy rigurosa. ¿Está bien? Ahora, más aún, dice Kant, los seres humanos, tú, por ejemplo, quien habla, nosotros estamos muy interesados por la metafísica. O sea, ¿quién de nosotros, creo que todos, alguna vez se han preguntado si Dios realmente existe? Todos los seres humanos quizás nos hemos preguntado alguna vez, después que me muera, ¿a dónde me voy? ¿Realmente el alma es inmortal? Quizás todos nos hemos preguntado acerca de cuál es el origen del mundo. Es decir, los seres humanos tenemos como una tendencia natural hacia la metafísica. ¿De acuerdo? Nos encanta. El hombre tiene, dice Kant, una tendencia natural, así somos, así como el perrito ladra, el perrito ladra, entonces tenemos una tendencia natural a hacer metafísica, a hablar de Dios, a hablar de las almas, a hablar de cosas después de la vida, etc. Es porque así somos. ¿Pero por qué? Porque, porque somos seres racionales. O sea, siempre, 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 dada nuestra naturaleza racional, a los seres humanos nos ha encantado hacer metafísica, siempre nos ha gustado. O sea, nos ha gustado trascender el ámbito empírico, el ámbito de los sentidos. Entonces, a partir de esta cuestión, Kant se pregunta, entonces, a todo este rollo, ¿la metafísica podrá ser una ciencia rigurosa, como es la física, como es la matemática? Entonces, a raíz de todo lo que estoy hablando, la respuesta es no, como dice Samaría, como dice Yamile. ¿Por qué? No, la metafísica jamás será ciencia. Nunca, nunca. No es posible que sea ciencia. Jamás. ¿Por qué? Porque, porque el conocimiento humano, ya según Kant obviamente, porque el conocimiento está limitado a la experiencia. Claro, por eso es. Es porque nosotros solamente podemos conocer el campo fenoménico, nada más por eso. Entonces, como no podemos traspasar el campo de los sentidos, que es el campo fenoménico, que es esto que vemos, entonces jamás de los jamases podemos generar
una metafísica, o sea, una teoría sobre Dios, sobre el alma, sobre las esencias de las cosas, o sobre los principios del mundo, o sobre el origen del mundo. Jamás. Entonces Kant dice, entonces, al final, la metafísica solamente ha quedado como una pretensión, como una bella pretensión del hombre de querer traspasar el ámbito empírico. ¿De acuerdo? Pero la metafísica nunca, nunca, nunca será posible como ciencia. Ciencia es la física, ciencia es la ciencia de Newton, una ciencia que se basa en los sentidos y que es organizada. Sí, claro, el campo fenoménico, Fiorella, es el objeto de tu experiencia. Por ejemplo, tú ahorita estás viendo algo, muy buena pregunta, ahora tengo, sería bueno, Fiorella, y todos, si quieres preguntarme algo, sería excelente, pon tu pregunta para todos, para que todos lo puedan leer, que tu pregunta está muy buena. ¿Ya? Cambia, a ver, ponlo para todos, para que todos puedan leer tu pregunta, Fiorella. Ponlo nomás, maestro, no te preocupes. Ya, entonces, buena pregunta. ¿El campo fenoménico son las experiencias? Bueno, sí, el objeto de la experiencia es el fenómeno, es el campo fenoménico. Claro. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que ves? Ahorita mira a tu alrededor, estás en tu casa, ¿no? Ya, tú ves una pared con un color, tú ves una mesa con ciertas características, ya, ese es el campo fenoménico. El campo fenoménico es el objeto de la experiencia. ¿De acuerdo? El profesor de biología, cuando estudia células, las células es el campo fenoménico. ¿Cómo el profesor de biología sabe que la célula tiene núcleo? ¿De acuerdo? Porque el profesor de biología lo sacó de un libro, ok, pero al final ese libro fue escrito por un biólogo que observó la célula que tiene un núcleo. ¿Está bien? Entonces, al final el conocimiento humano, si te das cuenta, se limita a los sentidos. El profesor de biología, de física, tu maestro de física, cuando le dice, vamos a estudiar la caída de un cuerpo, esto, la caída de una piedrita en altura de 5 metros, es el campo fenoménico. ¿Cómo sabemos que la piedra cae a la altura de 5 metros? Porque se ve, pues, profe. Entonces, el hombre no puede pasar eso, no puede traspasar, no puede ir más allá de lo que ve. Y por consiguiente, ahora sí lo voy a decir por última vez, jamás de los jamases, nunca podemos hacer metafísica como ciencia. Porque no podemos ir más allá del campo de los fenómenos, del campo empírico, del campo de la experiencia. Nunca, 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 nunca. ¿De acuerdo? Bien. Ese es Kant. ¿Listo? Ahora bien, Kant, ¿sabes qué siglo? A ver, ¿de qué siglo es Kant? A ver, al menos debes saber al menos eso, ¿no? ¿De qué siglo es Kant? Es un alemán. ¿De qué siglo? ¿Del siglo XXIV, del siglo XVI o del siglo XVIII? No te preocupes. El siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Ya, muy bien. Entonces, profesor, tú sabes, porque tú sabes historia, tú sabes, por ejemplo, que Kant más o menos es de la promoción de la llamada primera revolución industrial. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, a principios del siglo XIX, aparece una serie de sucesos políticos, una serie de revoluciones, como hemos estado hablando la vez pasada. Tú pones, por ejemplo, las revoluciones liberales. Mira, mira estas fechas, mira, de 1820, de 1830, de 1848. ¿De acuerdo? Kant creía que la Revolución Francesa iba a ser la última revolución armada de la historia. Entonces, Kant se imaginaba un siglo XIX en paz, donde los estados ya son lo suficientemente racionales como para decir, entender que las guerras son malas. ¿De acuerdo? Entonces se pensaba que la Revolución Francesa era el movimiento en el cual el hombre alcanzaba la plena libertad. Pero tú sabes que esa Revolución Francesa que buscaba instaurar una república, obviamente en Francia, tiene como consecuencia Napoleón. Napoleón como que se vuelve un monarca absolutista, ¿no es cierto o no? Ya, entonces un monarca absoluto. Muere Napoleón, bueno, lo sacan, etcétera, pues lo derrocan, ¿ok? Y aparece una serie de restauración, ¿sabes eso, no? El Congreso de Viena, creo, ¿no? Una restauración. Bien. Entonces, profesor, como que los emperadores de Europa, el zar, los reyes de Inglaterra, ¿no? Se reúnen de nuevo y dicen, vamos a poner de orden Europa, ya que cayó Napoleón, ¿no es cierto? Ya, ok. Pero ha ido más, la burguesía comienza a hacer otra vez revoluciones, otra vez, para recuperar, en resumen, para recuperar las ideas de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Una suerte de que la burguesía tiene una marcha, lo regresan, ¿no? Una respuesta por parte del antiguo régimen y otra vez una revolución nueva, ¿ya? Marchas y contramarchas se llama esto, ¿ya? Entonces aparece este tipo de revoluciones que intentan, como se dice, seguir con esa idea de la Revolución Francesa de que el hombre es libre, etcétera, ¿ya?
Pero ha ido más, en esa época, en este proceso histórico, se da, como lo sabes, ¿no? La segunda revolución industrial, ¿de acuerdo? Ahora, y sabes lo que es la segunda revolución industrial, ¿no? Lo que significó, los cambios, que se dio pues hasta el fin, hasta el siglo XX, pues, ¿no? Ahora, en este proceso, pues entenderás, profesor, de que la burguesía, pues, adquiere aún más poder de lo que ya tenía en siglos pasados. Entonces aparece el control de las máquinas y aparece con mucha fuerza la clase obrera, ¿no? Que Marx lo analiza como lo sabes. Entonces, en este periodo, en este proceso de muchos problemas sociales en la cual la clase obrera, pues también quiere tener su libertad, ¿no? No ser explotada, sufre las injusticias, ¿no? Entonces aparece una preocupación lógica, obvia, ¿no? Este videíto, sí lo puse, yo recuerdo, la Sociedad Europea del siglo XIX, eso sí lo puse, ¿no? Yo me acuerdo que sí, no lo voy a poner, pero que es porque sí lo puse, pero lo voy a poner solamente una imagen, ¿no? La Sociedad Europea del siglo XIX, ¿no? Este videíto. Eh, Esto, ¿no es cierto? ¿Sí lo pusimos o no? ¿No? ¿O no lo pusimos? Sí lo pusimos, ¿no? Entonces, acá está, este es un video muy interesante donde muestra pues claramente la diferencia de clases sociales que había pues a principios del siglo XIX, ¿no? Una clase burguesa, pudiente, una clase que justamente vive de la industria, una clase muy rica que hace fiestas, que hace grandes banquetes, y en paralelo, mira, ¿no? La clase obrera, ¿no? La clase obrera explotada, mira, ¿no? La clase obrera que es, literalmente hablando, pues vivía en una situación paupérrima, ¿no? De explotación. Entonces, profesor, esta diferencia de clases, pues generó pues que la clase, mira, esta opulencia, ¿no? Los ricos burgueses, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Generó que la clase obrera pues se canse y comience a manifestarse, a luchar, a responder, ¿no? Ante esa injusticia social obvia, ¿no? De tal manera, profesor, que esto genera preocupaciones, obviamente, ¿no? La burguesía no se va a quedar, pues, dice, ya, bueno, que los obreros luchen y nosotros nos importa muy poco. Obviamente que no vamos a pensar así, pues, ¿no? Entonces aparece una preocupación obvia por la clase burguesa de querer de una u otra manera dar solución a esa problemática, pero sin cambiar sus privilegios, claro está. Los burgueses quieren seguir siendo burgueses, quieren seguir siendo ricos, quieren seguir viviendo del trabajo ajeno, pero tampoco quieren que la gente proteste porque eso va a culminar pues en algo como una revolución, como una pérdida de poder. Entonces, esa problemática generó diversas personas, diversos intelectuales que comienzan a pensar sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la gente, cómo hacer que realmente el hombre sea una persona libre, que viva tranquila, que no haya mayor problema, que alcance la libertad. Es así que aparecen, profesor, diversos postulados, diversos señores, como los llamados, por ejemplo, socialistas utópicos, ¿ya? Utópicos. No voy a entrar en detalle, tú puedes averiguar, pero los socialistas utópicos son señores que hablaban, ¿no? De mejorar el sistema capitalista, de mejorar la condición de vida de la gente, pero sin cambiar el capitalismo. Es como una suerte de embellecer el capitalismo, ¿ya? Un socialista utópico muy importante es este señor que está acá, que lo ves acá primerito. Los tres son franceses, ¿ya? Estos tres acá. Pero quiero mencionar solamente al señor Henry Claude de Saint-Simon, ¿ya? Saint-Simon era un señor alucinante que sostenía de que para que las sociedades mejoren, quien debe gobernar deben ser los industriales. Los industriales, o sea, los dueños de las fábricas, deben ser los gobernantes de la ciudad, gobernantes de la nación, gobernantes de la sociedad capitalista. ¿De acuerdo? Es más, Saint-Simon sostenía de que a lo largo de todo este tiempo han estado avanzando la sociedad precisamente gracias al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es el motor del progreso humano. Así pensaba él, y por tanto se deduce que si la tecnología permite el progreso a la humanidad, entonces quien debe gobernar la sociedad deben ser los dueños de esa tecnología, pues. Y los dueños de esa tecnología no son otros que los industriales, ¿ya? Eso básicamente dice Saint-Simon. Curiosamente, Saint-Simon, chicos, fue jefe
de un señor. Él tenía su secretario, era pues un intelectual, ¿no? Que tenía sus asistentes, ¿no? Y un asistente, un empleado, un servidor, ¿no? de Saint-Simon es precisamente el señor Augusto Comte, ¿ya? Augusto Comte. Según las malas lenguas, se dice que la teoría de Comte de los tres estados fue producto de que Comte se pirateó la teoría de Saint-Simon, ¿ya? Es como que, como vio a su jefe que estaba investigando cosas, entonces dijo, yo también voy a investigar igualito, pues, y las ideas de Saint-Simon yo las voy a mejorar. Pero no le doy crédito a Saint-Simon, obviamente, pues, ¿no? Voy a decir que todo lo hice yo. Ahora, pero Comte era un señor, digamos, aparte de haber hecho eso, no sé si realmente se choreó las teorías de Saint-Simon, pero eso es el chisme que se dice, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Comte era una persona filántropa, eso sí es verdad. Comte era una persona preocupada por la sociedad, una persona que consideraba de que un principio fundamental de la sociedad es el amor. El amor, puse, el amor. ¿Ya? El amor. Mire este lema bien bonito de Comte, ¿no? El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Entonces Comte dice, ¿no? Una sociedad debe fundamentarse en promover amor. Amor, nada más que amor y solamente amor. Y por tanto, una tarea principal de ello, dice Comte, son las mujeres. Entonces las mujeres, sostiene Comte, son la base de ese amor. Por tanto, las mujeres hay que cuidarlas. Las mujeres por naturaleza es un sexo afectivo, hay que cuidarlas. Y como las mujeres hay que cuidarlas, entonces pues la mujer no puede ser una científica, porque las científicas son muy racionales y frías, ni tampoco debe ser una persona negociante, porque las negociantes también todo lo ven plata, ¿no? Entonces la mujer debe dedicarse al trabajo doméstico, a cuidar a los hijos, a dar amor al esposo, a dar cariñitos, a embellecer el hogar, ¿no? Ese es el trabajo, y eso es un trabajo, sostiene Comte, un trabajo fundamental, o sea, el trabajo primario de la vida es dar amor. ¿Y quién más que la mujer? Pues la mujer es el centro de una sociedad. Pero, al final, si bien la base es el amor, el progreso lo da claramente la ciencia, ¿no? La ciencia. Entonces, la ciencia es el motor del progreso. Ahora, y nosotros, dice Comte, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Kant. O sea, todo esto que he hablado, todo esto, lo afirma también Augusto Comte. ¿Ya? Comte. Entonces vamos a hacer como, mira, ve, un copy-paste. Agarro acá, copio y pongo pegar. Y Comte es igualito que Kant en ese punto. Él dice, el conocimiento está limitado a la experiencia. No puedes ir más allá de la experiencia. Y la metafísica jamás será una ciencia como la física, como la química, como la biología. Jamás. ¿Ya? El conocimiento está limitado a la experiencia. Y esta frase de acá, esta limitación a la experiencia, ¿de acuerdo? Esto que mira lo estoy poniendo en rojito y en negrita, es lo que Comte llama precisamente, profesor, lo positivo. Claro, muy bien, José Roberto. Eso es lo positivo. Lo positivo es la información que se limita a la experiencia. Y como tal, sostiene Comte, es una información evidente, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de eso, no? Es una información, eso se lo dije, útil y es una información inmediata. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que la pizarra que está atrás de mí es verde, es una información positiva. Entonces, el conocimiento se limita solamente al fenómeno. ¿De acuerdo? El conocimiento se limita a la experiencia. Entonces, Kant comienza a influenciar muchísimo en Comte en ese detalle. Claro, pero yo no soy empirista. Yo no soy empirista. No te confundas. Yo soy más kantiano que empirista, porque yo considero que la razón también es importante. La razón precisamente permite que el conocimiento sea universal. Entonces, la razón, afirma Comte, debe estar limitada a la experiencia. Por eso Comte dice, ¿no? El conocimiento es resultado de la combinación de la experiencia y la razón. Eso afirma Comte. ¿De acuerdo o no? Ajá. Ahora, por ese motivo, si te das cuenta, Comte propone su ley. Pero antes de ir con la ley, Comte dice, si este método de la experiencia y la razón, método que, por cierto, hace posible la ciencia de Newton, ¿no? Lo aplicamos a la sociedad, entonces aparecerá, sostiene Comte, una nueva ciencia. Esa nueva ciencia se llama, ¿cómo lo sabes, profesor?
La sociología. Sociología. Que como lo sabes, Comte le llama física social. ¿De acuerdo? Física social. ¿Y por qué le llama física social? Porque es la aplicación de la física al estudio de la sociedad. Ahora, y como es una física social, entonces esa física social, pues tiene su rama, ¿no? Tiene su dinámica social, ¿de acuerdo o no? Esta sociología, esta de acá, esto aplicado a la sociedad, pues obviamente, profesor, es la sociología, ¿no es cierto? Entonces, esta sociología tiene dos partes, ¿no? Una primera parte, profesor, es la estática social. Y la otra parte es la dinámica social. La estática social estudia cómo las sociedades están organizadas, estudia el orden de la sociedad. La dinámica social estudia cómo las sociedades progresan, el progreso de la sociedad. Precisamente el lema de Comte, como lo sabes, profesor, es orden, ¿y qué más? Y progreso. Es el lema de Comte. ¿Está bien? Orden y progreso. ¿Listo? Ahora bien. Y la dinámica social es la que presenta justamente la ley de los tres estados, que te lo sabes de memoria, ¿cierto? La humanidad pasa por tres etapas de acuerdo a cómo los seres humanos han ido investigando. Como el objetivo, profesor, el objetivo es la combinación de la experiencia y la razón, obviamente, profe, que este es el estado positivo, ¿no? De ahí que, como lo sabes, Comte sostiene de que la humanidad pasa por tres etapas. Una etapa donde prevalece la imaginación, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas o no? Una etapa donde prevalece la razón pura y una etapa donde aparece la razón más la experiencia. ¿Te la sabes o no? ¿No es cierto o no? La primera, ¿cómo se llama? A ver, eso sí te la sabes. La etapa donde predomina la imaginación, ¿cómo se llama? El estado teológico. Ajá, muy bien. La segunda, donde predomina la razón pura, el estado metafísico. Claro. Y la tercera, el estado positivo. Ajá. Ese es el asunto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la aplicación de ese estado, de ese método al estudio de la sociedad permite el progreso de la humanidad. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál de esos tres estados se emplea esencias? Se busca esencias, sustancias. ¿En cuál de esos tres estados? En el estado metafísico. Claro. ¿Cuál es la infancia de la humanidad? ¿Cuál es la infancia de la humanidad? Claro. Es como que Comte estuviera vivo y dijera, ¿no? ¿Por qué hay esto? Comte. ¿Por qué hay esta explotación? ¿Por qué existe esta forma de vida? ¿Por qué hay esta forma de vida? ¿No? Esta señora que lava, ¿no? Su ropa. ¿Y cómo te diría? Lo que pasa es que la sociedad no está organizada. Mira cómo vive la gente del siglo XIX. La sociedad no está organizada. Entonces lo que hay que hacer es reorganizar la sociedad de modo científico. Que ya la gente deje de lado las cuestiones metafísicas, que ya Kant lo dijo que jamás eran ciencia, y yo estoy de acuerdo porque eso atrasa, y la cuestión religiosa antigua cristiana. Ya hay que barrer con todo eso, ¿no? Y hay que reorganizar toda la sociedad y que toda sea técnica y científica. Toda. Y que la base sea el amor, claro está, eso sin olvidarnos. Es como que Comte estuviera vivo y dijera, por ejemplo, tú pones pueblo joven de Lima, ¿no? De Lima. A ver, vamos a ver qué encontramos. Ahí está. Entonces, Comte diría, pues si estuviera vivo, Comte diría, ¿a qué se debe toda esa problemática social evidente, ¿no? Es que la ciudad de Lima no fue organizada, no fue planificada, apareció de pronto, creció espontáneamente y por eso tenemos todo eso, ¿no? Además, estamos en el siglo XXI, diría Comte, y hoy tenemos internet, hoy tenemos celulares, hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos muchas cosas, tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, me parece increíble, diría Comte, que la gente hasta ahora sigue apelando pues a chamanerías, a brujerías, a dioses antiguos, a cristos, a imágenes, etcétera, ¿no? Eso ya son cosas pasadas. Entonces, para solucionar este problema, sostiene Comte, implicaría reorganizar Lima, hacerla de nuevo, reorganizarla, ordenarla de nuevo. Y claro está, cambiar la educación, ¿no? Fomentar una educación que deje de lado toda explicación religiosa antigua, chamanística, etcétera, etcétera, etcétera.
reorganizar todo de cero, vamos a decirlo así. ¿Ya? Y claro, y la tarea de esa reorganización, afirma Comte, la tarea de esa reorganización evidentemente debe estar a cargo al de los sociólogos, pues, porque los sociólogos son los científicos sociales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a poner esto de acá para complementar lo que hemos estado hablando sobre Comte y de esa manera, pues, terminar esta parte de Comte, ¿ya? Que me parece bien bonito. Esto se trata acerca de la fundación de Brasilia, ¿está bien? Para que te des una idea acerca de lo que estamos hablando y lo veas, lo analices. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a poner la fundación de Brasilia. ¿De acuerdo? Ahí está. Este video es bien bacán. La fundación de Brasilia. Míralo, míralo. Esto quería ser Comte, ¿ya? Escucha. Bienvenidos al programa de Historia de France 24. Soy Andrés Suárez Jaramillo. El 21 de abril de 1960, Brasilia fue fundada como la nueva capital de los brasileños. Por ende, se celebran 60 años de esta capital que fue pensada como una utopía. Un espacio ordenado, atractivo, alejado del caos y el bullicio de muchas ciudades latinoamericanas. La protohistoria de esta ciudad data del siglo XVIII, cuando varios pensadores concibieron la necesidad de trasladar la capital brasileña, que estuvo tanto en Salvador de Bahía como en Río de Janeiro, al centro del territorio. Era un pensamiento estratégico porque, siendo un país tan vasto, la población yacía únicamente repartida en la costa, a lo largo de la costa atlántica, y el centro o el interior estaba inexplorado. Después, a don José Bonifacio de Andrade e Silva, en el siglo XIX, se le ocurrió que aquella nueva capital debería tener por nombre Brasilia. De manera que desde 1824 en la Constitución brasileña se inscribió en la parte de que esta era una ciudad que se debía construir. De aquí saltamos al siglo XX porque el expresidente brasileño Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, dijo que no tenía entre sus previsiones de gobierno construir la ciudad, pero según él tuvo que considerar la construcción luego de una aparición pública en Yatay, un municipio brasileño. Allí, en discurso de campaña de la década de 1950, cuando apenas era el candidato socialista a la presidencia, prometía cumplir a cabalidad artículo por artículo de la Constitución que entonces regía a los brasileños desde 1946. Esto para asegurar la paz y el desarrollo de su pueblo. De manera que un asistente al evento le preguntó que si, siendo así, cumpliría entonces el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Constitución. En otras palabras, si construiría Brasilia. Kubitschek respondió que sí, una historia que sus opositores calificaron como una trama para ganar la presidencia. Como esta persona me puso en problemas, yo pensé rápidamente y no di sino 1 o 2 segundos de espera y respondí prontamente. Si la Constitución insiste en la construcción de la nueva capital de Brasil, voy a respetarla y construiré la nueva capital de Brasil en el Planalto Central. A nova capital do Brasil, no Planalto Central. Quienes dieron inicio a la construcción de Brasilia fueron Lúcio Costa como principal urbanista y Oscar Niemeyer como principal arquitecto, ambos talento nacional brasileño. Quise até abrir un concurso internacional. Quise abrir un concurso internacional, pero aquí la Sociedad de Ingenieros y de Arquitectos apelaron. Fizeram un apelo, Protestaron contra esta proposición mía, así que decidí hacer un concurso nacional. Un concurso só nacional, de artistas nacionais. Lúcio Costa diseñó un plano urbanístico simulando a un avión. Se trata de 2 ejes, uno de este a oeste que simula el fuselaje y otro de norte a sur que simula las alas. Sobre ese plano de alas se construyeron edificios residenciales con espacios públicos concéntricos para que allí comenzaran a vivir muy cómoda y ordenadamente los primeros brasilienses o candangos. Ahora bien, lo que supondría ser la cabina del avión donde viajan piloto y copiloto, se estableció la Plaza de los Tres Poderes. Y aquí se destaca el trabajo arquitectónico de Costa y Niemeyer. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial y el Ejecutivo fueron apostados en cada uno de los vértices de un triángulo imaginario.
El Congreso quedó en el vértice central que da justo enfrente al eje monumental de Brasilia y es quizás la fotografía más representativa de la ciudad. Niemeyer la concibió como una estructura horizontal. A la izquierda, una semiesfera con cúpula cóncava donde se reúne el Senado. A la derecha, otra semiesfera convexa en forma de tazón, donde se reúne la Cámara de Diputados. Y en el centro, dos torres gemelas de cerca de un centenar de metros para las oficinas federales y administrativas. Vecinos del Congreso son el Palacio de Planalto, hogar del presidente de Brasil, sede del Ejecutivo, y de otra parte el Palacio de Justicia, que alberga el Tribunal Supremo. Sin duda, los edificios de la Plaza de los Tres Poderes son los que más se destacan por su belleza y logro arquitectónico y son el lugar predilecto para la ciudadanía a la hora de protestar o de celebrar. A lo largo de lo que suponemos como cubierta, fuselaje, donde van los pasajeros, se construyó la explanada de los ministerios, una serie de edificios idénticos que se van sucediendo como piezas de un dominó. Y finalmente, la catedral, otra de las obras majestuosas de Oscar Niemeyer. Este plano piloto alberga actualmente 600.000 habitantes, pero en la periferia viven cerca de 1.400.000 habitantes más. Muchos críticos urbanísticos dicen que la periferia concentra desde hace unos años los mismos problemas de desorden y descontrol de las megalópolis latinoamericanas. ¿Es Brasilia la utopía, la ciudad utópica, como alguna vez fue planeada? Bien, entonces hemos visto la historia de Brasilia. ¿No te parece interesante, no? Una ciudad que fue construida en forma de avión. Ah, tú pones, por ejemplo, vamos a verlo, ¿ya? Mira, el Google Maps, ¿no es cierto? Vamos a buscar dónde queda, profesor. ¿Dónde queda Brasilia? Ah, interesante, ¿no? Interesante. Claro, muy interesante. Mira, acá está Brasilia. Ahí está, ¿no? Qué bueno ahora tener toda esta tecnología, mira, qué bonito, mira. Y mira que efectivamente Brasilia tiene forma de avión, vamos a verlo, mira. ¿No te das cuenta que Brasilia tiene forma de avión? ¿Lo ves o no? ¿Ves el avión o no? ¿O no ves el avión? Sí, es un avión, claro, sí se ve clarito. Entonces, acá está, mira, ¿no? En donde están supuestamente los asientos del avión, son los edificios de los ministerios, son los asientos, ¿no? Los asientos del avión, mira. Y la cabina de los tripulantes, los que manejan el avión, pues, ¿no? El piloto, es justamente donde está el gobierno, pues acá está el Tribunal Supremo, es como el Poder Judicial, acá está el Congreso, formando un triángulo, mira, un triángulo, un plano panal, un triángulo imaginario. Bien bonito, mira, este es un triángulo, si te das cuenta es una forma triangular, alucinante. Ah, y acá están las casas, las viviendas, bueno. Esta es el ala del avión, esta es la colita del avión, ¿no? ¿Lo ves? Ahora, ahora, ¿y yo por qué menciono a Brasilia, chicos? Porque la ciudad de Brasilia fue construida bajo las ideas positivistas de orden y progreso. Junto con Perú, Brasil fue una de las ciudades donde más caló, donde más fue aceptada. Brasil fue los países, perdón, países donde más caló esta ideología, positivismo. No, no por nada, eh, tú pones la bandera de Brasil, ¿no? ¿Quién no ha visto esto, no? Bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso, ¿no? Es el lema de Augusto Conte, precisamente, pues. Entonces, más o menos, si para que sepas, tengas una idea qué es lo que quieras, qué es lo que quiso hacer Conte, acuérdate de la ciudad de Brasilia. Conte quería así hacer, ¿no? Refundar todo de nuevo, ¿no? Hacerlo de nuevo. Una ciudad bien organizada, bien planificada, ¿no? Donde todo esté bien armadito, ¿no? Esa es la idea. Donde lo hagan ingenieros. Y que maneja todo, diría Conte es el sociólogo, eso más faltó, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, eso les quería comentar. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Paré con las claves, ahora sí. ¿Todo claro entonces? Todo claro. Ya, muy bien. Entonces vamos, ahora sí, mira, creo que ahora sí se entiende, ¿no? La primera pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas que la primera pregunta creo que no se entendía, ¿no? No, ahora sí creo que se entiende, ¿no? Claro, muy bien. Dime la clave, no, para todos, pasamos todas las claves. Algunas claves, las 10 primeras que yo que ya le hicimos, pero dímelo de nuevo, a ver, más tranquilo. La 1, ¿cuál es la clave la 1? A ver, vamos a repasar las claves entonces. Claro, la 1 es la A. Muy bien.
La 2, la D, ¿o no? La D, muy bien. La 3, ¿cuál es la clave de la 3? A ver, el marxismo, ¿no? La lucha de clases, claro, muy bien, la lucha de clases. La 4, a ver, la esencia humana es el conjunto de sus relaciones sociales. Avión, ¿no es cierto? No, avión, excelente. La 5, ¿cuál es la clave de la 5? A ver, ¿cuál es la clave de la 5? 1 y 3, claro, muy bien, y 3. 1 y 3. La 6, ¿cuál es la clave de la 6? Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Dado. La 7, CAS. Ya, ahora sí, acá mira, vamos a leer, ¿ya? Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Yo sé que de repente te doy las claves, pero lo importante, lo que yo quería más que nada hoy día era leer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Mira, dice. No es difícil darse cuenta por lo demás de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente progresivo. Pero, así como en el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto cualitativo y el niño nace. Así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior. Y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apodera de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido, y es esencialmente importante no perder de vista esto. Si comprendemos bien el texto, chicos, comprendemos muy bien la dialéctica de Hegel, ¿ya? En esta lectura está muy resumida y muy bien resumida lo que Hegel piensa, toda su filosofía. Mira, él dice, a ver, él habla y dice, a ver, vivimos en una época de un momento de transición a una nueva época. Bueno, ya, dice, la realidad, traduce lo espíritu como realidad, ¿ya? La realidad, recuerda que Hegel es idealista, pues él cree que el mundo es espíritu, ¿no? ¿Ya? La realidad se dispone a hundir lo anterior, y la realidad tiende a transformarse. Es como decir, por ejemplo, el adolescente está ya en el momento de hundir a su niñez. Tú estás hundiendo tu niñez. Tú te estás transformando. Es como que el ente, la realidad, se autoconstruye, se autotransforma. ¿Se entiende la idea o no? Tú a la vez te estás haciendo adulto y al hacerte adulto estás hundiendo tu adolescencia. Si estás entendiendo entonces, yo te pregunto y tú me respondes. Para Hegel, los cambios se dan principalmente por qué factores, externos o internos. A ver, responde eso.
Lee lo que está ahí nomás. A ver, los cambios, ¿por qué factores se dan? No importa, equivócate, pero a ver, intenta enseñar una respuesta. El espíritu ha roto con el mundo anterior y se dispone a hundir eso en el internos. Claro, los cambios se dan por cuestiones internas. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, el Imperio Romano decayó no tanto por las invasiones bárbaras. Las invasiones, tú que sabes historia, las invasiones bárbaras fue un factor externo o interno de la caída de Roma. A ver, ¿sabes? Externo. Externo. Pero siguiendo con la lógica de Hegel, las invasiones bárbaras, ¿fue la causa principal de que haya caído Roma? No, no fue la causa principal. La causa principal de la caída de Roma fue su propio envejecimiento, fue su propia descomposición, no fue las invasiones bárbaras. ¿Se entiende o no? Claro. Ese se llama dialéctica. Interesante, ¿no? Es como decir, por ejemplo, hablemos un poco, una cosa más delicada, el COVID. ¿De acuerdo o no? El COVID es un virus que viene obviamente de fuera, ¿cierto? A algunos los enferma pocos, otros no les enferma nada y otros hasta los mata. ¿Por qué en unos cuerpos el virus mata, en otros cuerpos no le afecta en nada y otros poco? Porque realmente una persona muere, se enferma o no, no por el virus, sino por las condiciones internas que él tiene, por su salud. Cuando una persona es débil, le afecta el virus y puede morir. Pero cuando una persona es fuerte, ¿cómo lo sabes, sí o no? ¿No es cierto? La persona, pues no le pasa nada, inclusive, ¿no? Entonces, conclusión final, chicos, lo que hace el cambio no es lo externo, sino el factor interno. ¿Ya? Eso se llama dialéctica, ¿de acuerdo? Es una característica de la dialéctica. Sigamos. El espíritu no permanece nunca quieto. O sea, la realidad, ¿sabes que espíritu es realidad, no? Sino que se halla siempre en movimiento progresivo. Mira, qué bonito. Mira. O sea, la realidad siempre está en permanente movimiento, pero no solo movimiento, sino que ese movimiento está haciendo que la realidad esté siempre, ¿qué? A ver. No, pues cambio, estás redundando, pues. Ese movimiento, ese cambio, hace que la humanidad siempre esté progresando. Claro, progresando. O sea, siempre progresamos. La adolescencia es un progreso con respecto a la niñez. El capitalismo es un progreso con respecto al feudalismo. La Edad Media es un progreso con respecto a Roma. Esa es la idea. Ahora, pero acá viene una cosa bien bonita, mira. Pero, entonces, otra idea fundamental. Pero, así como en el niño, acá se refiere al embrión, al feto, ¿de acuerdo? Embrión y feto. Toma, tradúcela, al no nacido. Así como el no nacido, el niño no nacido, el que está en la barriga de la mamá, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el bebito rompe bruscamente y nace. ¡Va! Y deja de ser feto y se hace neonato y nace el bebito. Entonces alguien le pregunta, señor Hegel, ya, tú dices que los cambios se dan por condiciones internas. Ya, pero exactamente cómo se da ese cambio, cómo se da ese progreso. Ya, dice él, ese progreso parece al desarrollo de un bebito. El bebito durante muchos meses está en la barriga de la mamá y el bebito crece despacito, sin molestar a nadie. Sin molestar a nadie, el bebito va creciendo. ¿No es cierto o no? Pero de pronto el bebito llega a los 9 meses y ¡plum! La mamita revienta. ¿Cierto o no? Con respeto que se merecen las mamitas. ¡Plaj! Y sale sangre. ¿No? Y sale sangre, se rompe la fuente, sale bastante líquido, sale bastante sangre, el bebito sale llorando. ¡Ah! Ya. Así ocurren los cambios de una sociedad. Por ejemplo, Roma poco a poco fue creciendo, pero a la vez degenerándose, despacito, despacito. Siglo I, siglo II, cambia un emperador, cambia otro emperador, despacito. Hasta que de pronto Roma, ¡pum!, explotó
y se destruyó, pa. Igual ocurrió con las revoluciones burguesas. Poco a poco la burguesía en Italia, en Francia, en Inglaterra, comenzaron a tener poco poder, poco a poco. Y de pronto esto, ¡pah!, reventó ¿en qué? En las revoluciones burguesas, como la de Inglaterra del siglo XVII, la Revolución Francesa del XVIII, las revoluciones liberales del siglo XIX. Interesante, ¿no? Interesante. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú durante muchos años tenías, obviamente, cuando eras un niño, tus cambios eran despacio, ¿no? Despacito, ¿no? No crecías mucho. O 7, 8, 9, eres un niñito. Pero de pronto, desde los 14 años, ¡pum!, creciste rapidito. Creciste rapidito, te hiciste joven. Y ya no eres un niño. Entonces, como que el cambio es primero de cantidad y luego hay un cambio cualitativo fuerte, ¿no? ¡Plah! Así también, la realidad que se forma va madurando lenta y silenciosamente. Va desprendiéndose. Y mira, acá viene algo interesante. Pero en ese proceso lento van ocurriendo estremecimientos aislados. ¿Cómo es eso, profe? O sea, por ejemplo, tú cuando tenías 10 años, todavía no eras un adolescente, eras un niño y crecías de a poquitos, de repente por ahí te salió una actitud adolescente. Así de pronto, quizás comenzaste a tener, no sé, querías peinarte solo. No, mamá, yo me quiero peinar solo. Se te dio por peinarte solo, o por vestirte con tu propia ropa como quieres, a los 10 años. Pero luego se te pasó, al día siguiente volvías a ser niñito, ¿no? Entonces, tu mamita, tu papita, uy, qué raro, cambió esa forma, ¿no? En fin. Igual ocurre con Roma. Por ejemplo, Roma, antes que caiga, antes que la caída del imperio, ocurrieron pequeñas cosas. La aparición del cristianismo, el edicto de Milán, ¿no? Voy a entender, poquitas cosas que ya como que insinuaban que esto se va a caer. Es lo que vemos en la actualidad, ¿no? Las crisis del capitalismo, ¿no? Ocurre por ahí una crisis, se soluciona, otra crisis, se soluciona, la gente protesta, se acaba la protesta, o sea, pequeños estremecimientos que son como síntomas aislados, como una suerte de vago presentimiento de que algo nuevo se avecina. Son pequeñas señales, como algo así, como pequeños temblorcitos que anuncian la llegada de un temblorzote, ¿no es cierto? Así. Estos paulatinos desprendimientos, estas pequeñas señales, esta pequeña actitud adolescente a los 10 años, no alteran la fisonomía del todo, todavía no. El pequeño temblorcito no cambia nada. Una protesta social no cambia nada. Pero esto va a reventar algún día, ¿no? Se ve bruscamente interrumpidos por la aurora. ¿Sabe qué es aurora? El amanecer. El nuevo cambio, el cambio que ilumina de pronto la imagen de un mundo nuevo. Es como el bebito, ¿no? El bebito está durante muchas semanas en la barriga de la mamá y está despacito creciendo, ¿no? Durmiendo tranquilo, sin problema, va creciendo la barriga, ¿no? Pero quizás el bebito lanza una patadita, ¿no? ¡Pac! Y uy, se está moviendo el bebito, ¿no? ¡Pac! Otra patadita, uy, se está moviendo el bebito, así, pero ya, dejó de patear el bebito, pero sigue creciendo. Pero son como, ¿no? Pequeños anuncios que en cualquier momento el bebito va a nacer, ¿no? Y de repente nace el bebito y aparece una nueva vida, ¿no? Un mundo nuevo. Interesante. Y sabes, y sin embargo, mira, ahí termino. Sin embargo, este mundo nuevo, este bebito nuevo, ¿no es cierto? No es un bebito perfecto. No. Obviamente, como tampoco lo es el bebito recién nacido. Y es importante no perder de vista en eso. O sea, hay que tener en cuenta que los cambios a una realidad nueva, no es que la realidad nueva sea perfecta. La Edad Media no fue perfecta. ¿Sabes quién toma todo esto? Carlos Marx. ¿No? Marx, que de Hegel se lo sabía de memoria, Marx toma todo eso para explicar el marxismo. Entonces, el marxismo nos habla de que el capitalismo algún día se va a acabar y va a aparecer el socialismo, la dictadura del proletariado y luego el comunismo. Entonces, ahora, diría Marx, si aplicamos esto en la actualidad, vemos que hay pequeños estremecimientos, protestas por aquí, crisis por allá, guerra de Ucrania, antes la guerra en Libia. No es cierto, pequeños estremecimientos, pequeñas guerritas aisladas por allá.
lo que pasó en Afganistán con los soviéticos, la guerra de Irak, etcétera, ¿no? Pequeñas cositas, protestas por aquí, protestas por allá. Pasa Cuba, pasa Venezuela, pasa Castillo, viene Porqui, así, ¿no? Así, cosas así. Pero de pronto va a ocurrir, diría Marx, una revolución que ¡plum! Hará estallar el capitalismo, como el bebito que nace. Pero cuando aparezca la sociedad nueva, sostiene Marx, aplicando lo que dice ahí, no significa que la dictadura del proletariado sea pues una sociedad perfecta, donde ya todo está bien hecho. No, sino es una sociedad mejor que la anterior, seguro, pero también tiene errores. Y como errores que tiene, pues también puede fracasar, como puede surgir. Por eso en la actualidad, pues los marxistas están muy seguros que, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética, la caída del llamado comunismo, todo eso simplemente es, así es, pues, es que nada es perfecto, ¿no? Nada es perfecto. Y por tanto puede volver a ocurrir una nueva revolución socialista, como hubo en Rusia, como hubo en China, tranquilamente. Y el resultado de esas revoluciones que pueden ocurrir de acá a unos 30, 40 años, no es que va a generar sociedades perfectas, sino también sociedades mejores que la actual, pero que también van a quizás tener dificultades, y así. Buena, ¿no? Interesante, ¿no? Todo eso se llama dialéctica. ¿Ya? Bien. Entonces hemos leído un poco de la dialéctica, muy bonito, ¿no? Bien, ¿cuál es la clave de la pregunta 8? Claro, beso, ¿no? Beso. ¿Cuál es la clave de la pregunta 9? Avión. Un estado de imperfección que se debe superar. Vamos con la 10 y la 11. ¿Ya? Tranquilo. Dice, a ver, acá, eso sí creo que es nuevo totalmente para ti. ¿Ya? Vamos a leerlo. Mira. El pensamiento es en sí libre y puro, pero ordinariamente se presenta en cualquier forma. Es pensamiento determinado, particular. Como tal, posee dos determinaciones. Primero, siempre aparece en producciones determinadas del espíritu humano. Por ejemplo, el arte. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro, ilimitado. En otras producciones del espíritu humano, es necesario que el pensamiento esté ligado a un objeto y contenido determinados, de manera que aparezca como pensamiento delimitado, definido. Segundo, el objeto no es en general dado. En la intuición tenemos siempre un objeto determinado, un objeto particular ante nosotros. La tierra, el sol, etcétera, los encontramos ante nosotros. Sabemos de ellos. Creemos en ellos como en la autoridad de los sentidos. En tanto que el objeto es dado, el pensamiento, la conciencia, el yo, no son libres. Entonces la filosofía nos enseña a pensar, enseña cómo tenemos que comportarnos con todo eso. Maneja objetos de una índole peculiar. Tiene por objeto la esencia de las cosas, no los fenómenos. La filosofía no considera esta representación, sino la esencia del objeto. Y esta esencia es el pensamiento mismo. La filosofía tiene por objeto también al pensamiento mismo. El espíritu es libre, mientras que el pensar se ocupa consigo mismo, pues es en sí. Para que entiendas este texto, yo te voy a poner algunos ejemplos de analogía, y sobre eso vamos a trabajar para entender este texto, que es medio raro, ¿no? Bien, a ver, pensemos algunas cosas, ¿ya? Hagamos una analogía, solo así se puede entender esto, ¿ya? Bien, tú en química llevas las características del agua, ¿no es cierto? El agua, ok, ya. Pero si te pones a pensar con mucho rigor, ¿tú puedes ver el agua en sí misma? Olvídate de Kant, olvídate de Hegel, no estamos haciendo filosofía de ellos, estamos reflexionando solos. ¿Tú puedes ver el agua? Si lo piensas mejor. No. ¿Qué vemos del agua? ¿Qué vemos entonces? ¿Qué cosa es el río? ¿Qué cosa es un hielo entonces? ¿Qué cosa es la nieve? ¿Qué cosa es un vaso de agua mineral que ahorita me puedo comprar y beber? ¿Qué es? Si no podemos conocer el agua, entonces ¿qué conocemos?
No me estés preguntando nada, porque no es un examen. Si dices que no, entonces, ¿qué conocemos del agua? Lo que conocemos del agua es su manifestación, ¿no es cierto o no? O sea, claro, Melanie, muy bien, muy bien. O sea, digámoslo en términos un poco más filosóficos, un agua limitada. Por ejemplo, un cubo de hielo, por ejemplo, un vaso con agua, por ejemplo, la lluvia, que son gotas, ¿no es cierto o no? Me hago entender. Entonces, nosotros no vemos agua, no conocemos agua, lo que conocemos son las maneras como el agua se presenta. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Nosotros, no me preguntes a mí nada. ¿Qué cosa es agua, David? ¿Qué cosa es agua? No entiendo la conjunción de moléculas. No sé, no entiendo, no sé nada de química. ¿Qué cosa es molécula? Piensa así lo más sencillito, nomás. El agua, ¿sabes qué es? El agua sirve para beber, ¿no te dicen así? El agua es para bañarse, ya es, el agua hierve a 100 grados, ya. Muy bien, ya, pero alguien te pregunta. Entonces, tú conoces el agua y quizás tú dices sí, ya, ok, pero si te pones a pensar bien, en realidad el agua en sí misma no lo conocemos, lo que conocemos es un cubo de agua, un cubo de hielo, una tetera botando vapor, la lluvia. Lo que conocemos son sus manifestaciones, sus modos de ser. Modos de ser. Te pongo otro ejemplo. Lo mismo ocurre con el caso del hombre. El hombre en sí mismo no lo conocemos. Lo que conocemos de hombre, no conocemos. Conocemos es a Fidel, Melanie, José David, Saleh Luana, Fernando, el tutor Oscar, el profesor Martín Ortega. O sea, conocemos al individuo particular, a la manifestación. ¿Se entiende o no? No conoces a hombre, sino conoces a lo particular. ¿Se entendió o no? Me hago entender. Tú no conoces a hombre, no conoces a humanidad, tú conoces a Martín Ortega, Pepe Lucho Jiménez, María Los Ángeles Galvez, o sea, la persona de carne y hueso. ¿Se entiende? Su manifestación. Listo, ya. Eso es más o menos. Ya es la primera cuestión. Ahora yo te digo, punto dos. Entonces, creo que ya esta parte lo entendemos. Punto dos. Punto dos. Cuando tú conoces un objeto, por ejemplo, cuando tú haces biología, el profesor de biología te dibuja una célula, ¿no es cierto? Entonces, cuando el profesor de biología nos habla de las células, lo que hace el profesor es particularizar y hablar del dibujito. Un dibujito de célula con órganos internos. Okay. Yo te pregunto con mucho respeto. El profesor de biología, en su clase de biología muy interesante, ¿cuestiona su dibujo? ¿Critica el dibujo o lo acepta? Lo acepta. Por tanto, podemos decir que el pensamiento de la biología es un pensamiento ilimitado o es un pensamiento limitado. Limitado al objeto. Limitado al objeto. O sea, la biología no puede ir más allá de lo que el objeto le presenta. Entonces, la ciencia, la física, la química, la biología, estudian objetos limitados y la biología debe de limitarse al objeto. ¿Me hago entender? Por ejemplo, para poner otro caso, los biólogos, y de hecho tú sabes biología más que yo, y tu maestro es un máster de biología, de hecho, super máster. Pero lo que yo puedo entender es que los biólogos no te dicen, bueno, las células deberían ser así. No, los biólogos no hablan de esa manera. Las células deberían de ser, no. Los biólogos dicen, la célula es así, de esta manera, con estos órganos. O sea, la ciencia está limitada a el objeto, se circunscribe al objeto. ¿De acuerdo? Ahora, tercer punto, y ahí vamos a la lectura de nuevo. Tercer punto. Si hacemos una comparación,
¿qué disciplina es más crítica? ¿Quién disciplina nos hace ver otras posibilidades más de las que se presentan? ¿La biología o la filosofía? Claro. Por tanto, inferimos por la filosofía. Ok. Por tanto, ¿la filosofía tiene un objeto determinado? No. Por tanto, tú tienes arte, religión y filosofía. ¿Dónde el espíritu es más libre? ¿Dónde puede haber diversas posibilidades de ser? En la filosofía. Claro, eso dice el texto. Ya vamos de nuevo entonces. Está fácil. A ver, vamos de nuevo. Dice, mira. Arranca, dice. Recuerda que Hegel es idealista. Hace un rato hablaba del espíritu, ¿no? ¿No es cierto? No, el espíritu y al final lo tradujimos espíritu como realidad, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá vamos a aprender de otra manera. El pensamiento es el espíritu, ¿de acuerdo o no? Ya. El espíritu, el pensamiento, la realidad, Dios, como quieras, es libre y puro. Pero el pensamiento se presenta en un determinado objeto particular. Por ejemplo, es como el agua. El agua en sí misma presenta características que tú ya sabes. Tal, tiene 100 grados de temperatura al hervir, ok. Pero el agua se presenta como hielo, se presenta como líquido, se presenta como vapor. Lo mismo ocurre con el espíritu. El espíritu es libre, pero el espíritu se presenta en objetos determinados. Por ejemplo, en el arte. Entonces, el arte es la expresión del espíritu como el hielo es la expresión del agua. Pero también el espíritu se presenta en la filosofía. Pero, a diferencia del arte, en la filosofía y solo en la filosofía, ¿no? Solo en la filosofía, el espíritu es totalmente libre, puro e ilimitado. Claro. Es solo en la filosofía donde nosotros podemos pensar, por ejemplo, ¿será posible encontrar células en seres vivos de otros planetas? ¿Cómo serán esas células? Eso es filosofía. El economista, tu maestro de economía que te enseña en la academia, te dice, ¿no? La economía presenta leyes, oferta, demanda, tal. O sea, en la economía, el espíritu está determinado al objeto, en la economía, en la ciencia económica. Pero en la filosofía no. En la filosofía podemos decir, ¿podrá haber una sociedad sin inflación? Una sociedad donde no se rija por la oferta y demanda. Ya, esa es filosofía. Por esa razón dice Hegel, en otras producciones del espíritu, la ciencia, el arte, la religión, es necesario que el pensamiento esté ligado a un objeto y determinado. Por eso, en la ciencia, en la biología, en la física, en la economía, pero también en la religión, en el arte, el pensamiento o el espíritu está determinado, está delimitado. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Ahora, acá, segundo, se refiere acá a la filosofía, ¿no? Como tal, el espíritu posee dos determinaciones. La primera determinación es que siempre el espíritu se presenta en ciertos objetos, en el arte, en la filosofía y en la ciencia. Pero solo en la filosofía el espíritu es libre. Segunda determinación, esta es la primera. Segunda determinación, que en el espíritu puro no tiene ningún objeto. ¿De acuerdo? O sea, algo así como, hagamos una analogía, nadie puede pensar en agua. ¿De acuerdo? Nadie puede pensar en agua, sino pensamos en
manifestaciones del agua, en un hielo, en un vaso con agua, ¿de acuerdo? Entonces, el agua en sí misma no se puede representar. Igual, el espíritu en sí mismo no se puede representar, no tiene un objeto, ¿de acuerdo? En sí mismo es irrepresentable, pero sí se presenta en determinados objetos particulares. Ahora, y acá pone un ejemplo. Por ejemplo, cuando captamos directamente algo, o sea, en la intuición, cuando captamos algo, por ejemplo, con la vista, la intuición presenta objetos determinados. La tierra, una mesa, objetos particulares una mesa, la tierra y el sol. Cuando captamos una mesa, cuando captamos la tierra, el planeta Tierra se refiere acá, cuando captamos el sol, sabemos de ellos, los conocemos y creemos que conocemos todo gracias a los sentidos, ¿de acuerdo? Pero cuando nos presentamos ante un objeto determinado, la conciencia, el pensamiento no es libre, claro. Es como decir, cuando el profesor de biología, cuando tú con el profe hacen biología, ¿tu pensamiento es libre? Equivócate. De repente no te estoy explicando bien. Cuando tú estás haciendo biología, en tu clase de biología, hablando de las... No eres libre. ¿Sabes por qué no eres libre? Porque tú no puedes pensar más allá de lo que el profesor de biología te dice acerca de las células. Las células poseen núcleo y membrana. Y estas son eucariotas y se acabó. Entonces, en la biología, como tiene objetos inmediatos que se captan con la intuición, o sea, de forma inmediata a través de los sentidos, el pensamiento no es libre. No es libre. No es libre. Solo en la filosofía sí es libre. Claro. La filosofía maneja a los objetos de una manera peculiar, porque la filosofía tiene por objeto la esencia y no el fenómeno determinado. Quien estudia el fenómeno determinado, delimitado, son las distintas ciencias y el arte y la religión. Entonces, la filosofía, ¿por qué es libre? Porque en la filosofía podemos ir pensar lo que querramos, porque precisamente la filosofía no tiene por objeto a los fenómenos delimitados que captamos con los sentidos. Los fenómenos que captamos con los sentidos delimitados, una célula, un vaso con agua, un hielo, lo estudian las ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, la filosofía, al estudiar la esencia de las cosas y no los fenómenos, no le interesa las representaciones, no le interesa el fenómeno físico, sino lo esencial. Y la esencia es el pensamiento mismo. Cuando captamos lo esencial, el pensamiento es puramente libre. La filosofía, por tanto, tiene por objeto el pensamiento mismo. El espíritu es libre mientras el pensar se ocupa de lo esencial. Entonces, en resumen, ese texto bastante complejo en realidad, nos dice de que hay una diferencia sustancial entre la filosofía y los datos empíricos, que son objetos de las distintas ciencias. En que en los datos empíricos, en los objetos de la experiencia, el pensamiento está delimitado, está limitado, no es libre, porque, valga la redundancia, se limita al estudio del objeto de la experiencia. Una montaña. El geógrafo estudia montañas y se limita a estudiar eso. En cambio, en la filosofía, que es crítica, que uno ve muchas posibilidades, ahí el pensamiento es puramente libre. ¿Ya? Muy bien. A ver. 10. Según la lectura del conocimiento ligado a la experiencia humana, ¿cuál sería la clave de la 10? No es considerado por el saber filosófico. Claro. Casa. ¿Cuál es la clave de la 11? La filosofía para el autor es un saber claro. Avión. Avión. Bien, muy bien. Ya, ahora vamos con este texto. Hegel es bien pesado. ¿Ya? Vamos con Comte. Comte es más suavecito. ¿Ya? Dice, a diferencia del idealismo, en el positivismo se reivindica el primero de la ciencia. Solo conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias.
y el único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales. El método de las ciencias naturales, descubrimiento de las leyes causales y el control que éstas ejercen sobre los hechos, no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también al estudio de la sociedad. Por esto, la sociología, entendida como la ciencia de aquellos hechos naturales constituidos por las relaciones humanas y sociales, es un resultado característico del programa filosófico positivista. En el positivismo se exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar en el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces había atormentado a la humanidad. Bien, está muy sencillo. Dice, los positivistas, como lo sabes, ¿cierto o no? Hablan de que la ciencia es lo primario, ¿cierto? Solo conocemos lo que nos da la ciencia, los fenómenos, ¿no? Que están limitados, como Hegel decía, ¿no? La ciencia solo estudia fenómenos, nada más. Y el único método del conocimiento es el propio de la física, o sea, la experimentación, la observación. El método de las ciencias naturales no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también al estudio de la sociedad, claro. Entonces, la observación, experimentación, no es solamente para estudiar fenómenos naturales, sino también para estudiar fenómenos sociales. Por esto, la sociología, entendida como la ciencia de aquellos, entre comillas, hechos naturales. ¿Cuáles son hechos naturales? No caída de cuerpos, no la lluvia. También son hechos naturales la inflación, las conductas pandilleras, la religiosidad de la gente, ¿de acuerdo? Entonces también son hechos naturales, porque son hechos estudiados por el método de las ciencias naturales. Es un resultado característico del programa filosófico positivista. En el positivismo se exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar en el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces habían atormentado a la humanidad. Bueno, lo que está diciendo el texto, en resumen, chicos, es que la sociología es la aplicación del método de las ciencias naturales al estudio de la sociedad, ¿de acuerdo? Y Comte valora muchísimo eso. Bien, ¿cuál es la clave de la pregunta 12? A ver. Está fácil. ¿Cuál es la clave de la 2? Claro, beso, la investigación guiada por el método científico, claro. A ver. ¿Cuál es la clave? 13. Beso también, ¿no? Claro, causas, efectos, problemas sociales. Claro, beso. Vamos con la 14 y la 15, ¿ya? Sigamos leyendo. Para Comte, fundador de la sociología y del positivismo, el rechazo de cualquier discurso trascendente y especulativo supone un intento por descubrir las leyes que gobiernan la experiencia y que rigen el comportamiento de las sociedades. De ahí que el método de las ciencias naturales haya encarnado desde muy temprano el ideal del pensamiento positivista. Comte no estaba tan interesado en producir un sistema filosófico como en promover una reforma social, lo que ciertamente ameritaba un cambio intelectual de gran envergadura. Esto fue lo que propuso en su curso de filosofía positiva de 1830, donde define el término positivo como una manera especial de filosofar, que consiste en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por objeto la coordinación de los hechos observados. Bien, otra vez, Comte, como ya lo sabes, es el fundador, profesor de la sociología y el positivismo. Y nunca te olvides, Comte rechaza hacer metafísica, ¿no? Rechaza cualquier discurso trascendente y especulativo. No le gusta eso. Lo que le interesa a Comte es descubrir leyes de la experiencia para aplicarlas a la sociedad. Por eso que a Comte le gustó muchísimo la ciencia natural, la física. Comte no estaba interesado en producir un sistema metafísico, filosófico metafísico. O sea, Comte no le gusta hablar como Hegel de la esencia de las cosas, no le importa eso. Lo que le importa a Comte es la reforma social. ¿Te acuerdas de la ciudad de Brasilia, no?
Ahora, pero la reforma social implica un cambio intelectual bastante grande, bastante grande. ¿Por qué la reforma social implica un cambio intelectual muy grande? Porque habría que dejar de lado la metafísica y la religión antigua que está pues muy metida en nosotros. Es como decir, para hacer cambios sociales, deja de lado tu religión cristiana, deja de lado tus creencias populares y vuélvete un científico al 100%. Eso no es una tarea fácil. Eso fue lo que propuso en ese curso de filosofía positiva, donde definió el término positivo como una manera que consiste en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por objeto la coordinación de los hechos observados. Bueno, creo que el asunto está bien claro, ¿no? Vamos con la clave de la pregunta 14. ¿Cuál es la clave de la 14? A ver, según el texto, la filosofía positivista surge, casa, claro, con el objetivo de promover una reforma social. ¿Cuál es la clave de la 15? A ver, en el aspecto metodológico se infiere que el pensamiento de Comte muestra una clara afinidad con... No me responda con pregunta. Afinidad, aunque está más cerca. Con las ciencias naturales, pues. Muy bien. Con las ciencias naturales. Claro, excelente. Y las ciencias naturales, Comte. Bien. Sigamos leyendo. Este es Comte, el mismo Comte. Mira. Los principios mismos que emplea no son ya más que verdaderos hechos, solo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo vínculo deben formar. Por otra parte, cualquiera que sea el modo, racional o experimental, de llegar a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura imaginación pierde entonces irrevocablemente su antigua supremacía mental y se subordina necesariamente a la observación de manera adecuada para constituir un estado lógico plenamente normal, sin dejar de ejercer, sin embargo, en las especulaciones positivas, un oficio tan principal como inagotable para crear o perfeccionar los medios de conexión, ya definitiva, ya provisional. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo a la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas la mera investigación de las leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Bien. Lo más importante de las lecturas, sobre todo cuando es filosofía, es que leamos, ¿no? Más que marcar claves, eso en realidad es hasta, en este momento es secundario. Lo importante es que se comprenda el texto. Lo que Comte habla en la lectura es de algo que es muy conocido para ti, por ejemplo, de esta famosa fórmula, distancia, ¿cómo es? Igual velocidad por tiempo. Este es conocimiento positivo. Tú aquí, diría Comte, no estás buscando las causas de la distancia. ¿Qué están las causas de distancia? Lo que estás buscando acá es cómo se relaciona distancia con velocidad y tiempo. Entonces, esto es lo que dice el texto, todo el texto, mira. Y esto es algo viril, dice, ¿no? Algo adulto, ¿no? Eso dice Comte. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, dice. Comte acá se refiere básicamente al estado positivo, ¿no es cierto? Claro, el estado positivo. Y él dice, el principio del estado positivo es el hecho. El hecho. ¿De acuerdo o no? Ya. Es la eficacia científica debe estar conforme, mira cómo lo estoy resumiendo, con los fenómenos observados. Es decir, en el estado positivo ya te olvidas de religiones, te olvidas de metafísicas y te basas en el hecho observado. Por tanto, en el estado positivo, la imaginación pierde su antigua supremacía mental. O sea, ya una imaginación, 8 cuartos. Hay que subordinar la imaginación a la observación.
Claro, con el objetivo no solo de observar, no, porque yo no soy empirista, diría Comte. El empirista es el que solamente habla de la observación y punto. No, tampoco es así. Sino, a partir de la observación hay que construir un estado lógico normal. O sea, la cuestión es formar un sistema lógico, un sistema racional que se limite a la información de los sentidos. Ahora, en una palabra, la revolución fundamental que caracteriza a la virilidad, a la madurez de nuestra inteligencia, consiste esencialmente, básicamente, sustituir el estudio de causas al estudio de leyes, es decir, de relaciones constantes entre fenómenos observados. Ahí está todo. O sea, el objetivo del método positivo es dejar de lado, estudiar las causas de las cosas y plantear el estudio de relaciones, pero es una relación constante, ¿no? Entre el fenómeno distancia, el fenómeno velocidad y el fenómeno tiempo. Basarlos en los hechos y claro está, no caer tampoco en el empirismo, sino hechos coordinados lógicamente. Esto es una relación lógica. Muy bien. Con la clave de la 16. Ahora sí. La vamos a borrar esto. ¿Cuál es la clave de la 16? La etapa idealista de la filosofía se fundamentó en la imaginación. Claro, muy bien, en la imaginación. De acuerdo con el texto, el conocimiento positivista, vamos a ver. Dedo, ¿no? Debe corresponder a los fenómenos observables. Claro, muy bien, dedo. Vamos con la 18. Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que puedan contener y las relaciones de producción nuevas y superiores no se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver, pues mirando de más de cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de existir. Mira, este texto de Marx es bastante similar al texto que leímos de Hegel sobre la dialéctica, sobre eso de los bebitos y el cambio interno, ¿te acordarás? ¿Ya? Eso dice lo mismo, dice, mira. ¿Te acuerdas que para la dialéctica el cambio se da por factores internos, ¿no? Ya, eso dice el texto, mira, por eso, mira, dice, Marx es dialéctico. Una sociedad no cambia, sino antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas internas. Es decir, el sistema feudal solamente decayó cuando el feudalismo se desarrolló completamente. Igual ocurre con el capitalismo. El capitalismo no pudo haber caído en el siglo XVIII porque estaba chibolito. Entonces, el capitalismo solo va a destruirse cuando se haya desarrollado todas las fuerzas productivas. Que diría Marx, eso es lo que encontramos en la actualidad. Por eso que el capitalismo está en plena crisis, porque ya llegó un momento máximo en la cual ya desarrolló todo lo que podía desarrollar. Ahora, y las relaciones y la sociedad nueva y superior, claro está, no se cambian jamás antes de que las condiciones materiales de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno de la vieja sociedad. ¿Te acuerdas que para la dialéctica los cambios se dan por factores internos? Lo que está diciendo en resumen ahí es que el sistema feudal
en su desarrollo generó en su seno al sistema capitalista. El sistema capitalista no vino de afuera, sino vino dentro del feudalismo, fue gestándose. Del mismo modo, el sistema socialista que afirma Marx se va desarrollando dentro del capitalismo y solamente aparecerá cuando se ha desarrollado completamente adentro, como el bebito. Solo el bebito nace cuando el bebito esté totalmente desarrollado en el interior. Por eso la humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver. La humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver. Pues, mirando de cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando aparezcan las condiciones para resolverlo. A veces, por ejemplo, Marx nunca conoció el sistema, digamos, el imperialismo norteamericano. En el siglo XIX el imperialismo norteamericano era pues chiquito, no había imperialismo norteamericano, Estados Unidos estaba recién creciendo. Entonces, Marx no podía resolver cómo enfrentar al imperialismo norteamericano porque simplemente eso no existía, pues. Por eso es que viene Lenin en el siglo XX y él sí responde a la pregunta cómo enfrentarnos al imperialismo, en particular el norteamericano, porque él ya vio eso. Entonces, los problemas no se pueden resolver ni presentarse en tanto no haya esas condiciones materiales para resolverlo. Quizá, ¿cuántas veces yo he escuchado, por ejemplo, chicos que dicen, profesor, pero si en el comunismo no habrá clases sociales, entonces, ¿cómo se va a gobernar? Ya, la respuesta a tu pregunta es lo que dice al final del texto, pues. Es que esa respuesta a tu pregunta, ¿quién gobernará en el comunismo? No se puede responder ahorita porque no existen ahora o sea, no existe la realidad de la sociedad comunista. No hay. Entonces, esa pregunta de cómo será la organización en la sociedad comunista se va a resolver cuando aparezca la sociedad comunista, no antes. Lo mismo ocurrió con la dictadura del proletariado. O sea, Marx pronosticó la aparición de las dictaduras del proletariado, claro, pero Marx nunca respondió la pregunta ¿y cómo va a ser el gobierno, la dictadura del proletariado? ¿Cómo se va a administrar la economía? Etcétera, 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 con mucho detalle, porque esa problemática solo se puede resolver cuando ya esa dictadura exista. Es como decir, tú te preguntas, ¿cómo van a hacer, cómo voy a responder a mis exámenes en mis parciales en la universidad? O sea, ¿cómo puedes responder eso? ¿No? ¿Cómo respondo a mis preguntas de los parciales? ¿Cómo voy a estudiar mis parciales en la universidad? La respuesta a esa pregunta solo se va a dar cuando ya estés en la universidad. Antes no puedes responderla. Entonces, los problemas y sus soluciones solo se van a resolver, se van a dar cuando haya las condiciones materiales. Ya, ese es el asunto. Sí, uno puede imaginarse. Sí, uno puede, mejor dicho, Ale, uno puede imaginarse muchas respuestas, pero si quieres una solución real, es que tienes que tener las condiciones materiales. La única manera que tú resuelvas un problema, por ejemplo, un problema de arquitectura, es que tú seas arquitecta. Cuando tú seas arquitecta, o estás por egresar de la Facultad de Arquitectura, ahí tú puedes resolver problemas de cómo construir este edificio. ¿Me entiendes? Antes te puedes imaginar muchas cosas, pero no es una respuesta certera. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Entonces, eso es para que la gente lo que piensa, ¿no? ¿Cómo va a ser el gobierno de la sociedad comunista? ¿Cuál es la clave de la pregunta? A ver. Claro, muy bien. Avión. Vamos con la 19 y la 20 y quedamos, ahí lo dejamos. Dice. El trabajo asalariado revela la situación de dependencia y subordinación del trabajador al patrón. Pero Marx, que quiere alejarse de una representación de las relaciones sociales como efectos de contraposición de voluntades, busca la fuente de las mismas en relaciones técnicas más primarias y fundamentales, y las encuentra en el proceso de trabajo asalariado. Lo más visible del mismo es que lo que el trabajador produce gastando su vida
pasa a ser riqueza que da vida a otro. Pero bajo esta apropiación por el patrón del producto de su trabajo, que es lo que más le duele, hay otra realidad oculta, a saber, que el producto de su trabajo acaba teniendo una vida propia y enfrentándosele desde fuera, dictándole cómo debe vivir, exigiéndolo sumisión y reverencia. Y esa es una forma de alienación. Marx constata que la miseria económica, antropológica y moral del obrero, en función del aumento de su capacidad productiva. Este hecho paradójico responde a que el trabajador queda rebajado a mercancía y las mercancías valen menos cuanto más fácilmente se producen. Es una tesis central de su pensamiento, aunque aún no dispone de la teoría para fundamentarla. De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. Este texto está bien bacán también, está bien fácil. Dice, digamos que todo el mundo sabe, vamos a pensar así, ¿no? Diría Marx, todo el mundo sabe que el trabajo asalariado, o sea, el trabajo que responde a un pago, existe una relación de subordinación del trabajador al patrón, ¿no es cierto? Eso es algo que no hay que ser marxista para saber eso, o sea, todo el mundo sabe eso, ¿ya? Por eso que Marx no quiere quedarse solamente en decir ello, ¿no? Por eso dice, Marx quiere alejarse de una representación de este fenómeno como una oposición de voluntades, como una lucha entre el trabajador y el empresario, ¿no? Marx, como es un estudioso, va más allá, ¿no? Busca las fuentes mismas de ese problema. Y la fuente misma lo encuentra en el proceso del trabajo. Entonces, todo el mundo sabe, diría Marx, todo el mundo sabe que existe una oposición entre el trabajador y el dueño de la fábrica. ¿No es cierto? Ya. Pero Marx piensa, ¿pero a qué se debe esa contraposición? ¿A qué se debe esa lucha? ¿Ya? Para saber eso, hay que ir al proceso de cómo se da el trabajo, al proceso. Ahora, en el proceso, Marx descubre algo que sí es interesante. Dice, por ejemplo, una cosa que es, digamos, conocida hasta cierto punto, es que el trabajador produce gastando su vida y produce una riqueza que pasa a ser de otra persona. ¿De acuerdo? Pero detrás de este fenómeno, que hasta cierto punto es visible, existe algo que sí es recontra marxista, que es una cuestión fundamental de la teoría de Marx. O sea, algo así como que hasta acá es algo que cualquier economista lo podría decir sin ser marxista. ¿De acuerdo? Marx descubre lo que dice el texto, una realidad oculta. ¿Y cuál es la realidad oculta? Que es fundamental en Marx. Está en el hecho de que el trabajo o el producto de su trabajo, el producto del trabajo del trabajador, ¿de acuerdo? Te acaba teniendo una vida propia y se le enfrenta al trabajador. El producto del trabajo le dice al trabajador cómo vivir, esclaviza al trabajador, enajena al trabajador. Esta es la tesis central de Marx, o es mejor dicho, una tesis fundamental de Marx, que es propiamente de Marx, y no es de cualquier otro economista, según la lectura, claro. ¿Y cuál es ese? Te lo explico de nuevo. Lo que está diciendo Marx es que más que una contraposición de voluntades, más del hecho que todo el mundo sabe que el trabajador trabaja para que el otro se enriquezca, existe un fenómeno fundamental en que el producto del trabajo, por ejemplo, cuando un fabricante de celulares, los trabajadores de Motorola, producen un celular, el celular acaba teniendo más poder que el trabajador de Motorola, porque al final el trabajador de Motorola se vuelve dependiente de esto, de la fabricación de esto. Este es el amo. Este comienza a tener valor propio, vida propia, dice. Y le dice, oye, trabajador de Huawei o de Motorola,
debes levantarte a las 5:30 de la mañana, tomar tu carro, ir a la fábrica, comer media hora, rapidito, más hijito, y no puedes ir al baño. De 8 a 2 de la tarde, no puedes ir al baño. Y luego a las 2:30 vuelves a trabajar, a las 6 regresas rápido a descansar a tu casa porque mañana tienes que levantar otra vez temprano. Le dice el trabajo al trabajador, es lo que está diciendo el texto. O sea, lo fundamental de Marx es que el producto del trabajo termina esclavizando al trabajador, se vuelve como su Dios, algo así, su Dios. Y eso es lo que se llama, según Marx, enajenación económica. Alienación, dice acá, enajenación es lo mismo, son sinónimos. ¿Qué es enajenación económica o alienación económica? Son de varias clases, ¿ya? Pero una forma de enajenación o alienación es cuando el trabajo domina al trabajador. No es solo producir para otros. No estoy hablando ya de eso, compatriota. Eso es lo que está acá arriba. Esto es lo que tú acabas de decir, Ashley, es esto. ¿De acuerdo? No, pero yo estoy hablando de otra cosa. Que también se deduce, claro, se deduce de eso. No estoy negando que esto sea mentira, que esto sea verdad. Esto es cierto, ¿ok? Pero no estoy hablando ya de eso, estoy hablando de otra cosa. La enajenación del trabajo, un tipo de enajenación, según el texto, es cuando el producto del trabajo termina esclavizando al trabajador. Esa es enajenación. ¿De acuerdo? Cuando el señor que hace zapatos, el que hace zapatillas Nike, ¿de acuerdo? Termina siendo esclavizado por su propio trabajo, por su propia zapatilla que él produce. Porque esa zapatilla Nike que el trabajador de Nike hace, en el fondo le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que levantarte a tal hora, comer esto, descansar esto. Así. Y eso genera una cuestión inversa, dice Marx. A ver, Marx constata que la miseria económica, antropológica y moral del obrero está en función del aumento de la capacidad productiva. La miseria económica y moral del trabajador está en función a su producción. O sea, mientras más produce el trabajador se vuelve más pobre. Al punto de que el trabajador queda rebajado a mercancía. Es la tesis fundamental de su pensamiento, aunque aún no dispone de teoría para fundamentarla. De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. O sea, mientras más celulares el obrero produce, ese obrero de Huawei, ese obrero de Motorola es más pobre. Es como que, por ejemplo, diría Marx, y ahí termino, es como, por ejemplo, diría Marx, tú pones el edificio Interbank que queda en el centro de, en San Isidro, que yo paso por ahí siempre cuando tomo mi metropolitano yendo a la academia. Entonces, Marx diría, ¿no? Esa belleza muy hermosa del edificio de Interbank es algo que lo produjeron obreros. Pero al final, ese edificio gigantesco terminó esclavizando a los obreros. El obrero, mientras cosas más bonitas produce, el obrero se vuelve más pobre. Es como decir, los obreros que fabrican, que han construido ese edificio, ¿dónde vivirán? Quizá viven en chozas, viven en cabañas, viven en cuartos alquilados, están temerosos de que hoy día tienen que pagar el alquiler si no lo botan. Buena, ¿no? Mientras más riqueza produce el obrero se vuelve más pobre, porque al final el producto del trabajo termina esclavizando al trabajador. Muy bien. Dime la clave de la 19. 19. Casa. Claro, casa. Muy bien. Muy bien. 20. 19, casa, claro. Interesante, ¿no? Más que marcar claves, de hecho lo importante era comprender el texto, ¿no? No hay otra, avión, claro. Bien, gente, avión. Bien, muchachos, hemos estado casi 2 horas, mira, yo pensé que iba a hacerlo menos, pero lo importante era hacerlo bien, más que tiempo. Yo saludo a los chicos que han estado, y qué bien que se hayan quedado, y nos vemos el lunes. Sí, ya, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, te mando un abrazo.
Chao, nos vemos. Hasta el lunes. Bye, nos vemos. Gracias por todo. Gracias, Oscar. Nos vemos. Cuídate. Gracias, maestro. Gracias. Chicos, simplemente voy a cerrar la sesión ya. Tengo una urgencia, voy a salir. Un gusto para todos ustedes. Nos estamos viendo mañana. ¿Está bien? Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Adiós, chicos. Cuídense. Chao. Un abrazo a todos.